Buenas tardes, en este video se tratarán tres temas importantes. El primero de ellas es la clase de impuestos en la legislación tributaria colombiana. El primer clasificación son los impuestos nacionales, que son aquellos que se pagan por igual en todas las regiones del país y que son recaudados por el gobierno nacional a través de la DIAN. Entre estos impuestos encontramos el IVA, el impuesto de renta, el CRE, el impuesto a la riqueza, el gravamen a los movimientos financieros y el impuesto nacional al consumo. Dentro de su clasificación vimos pues el renta y complementarios, que según la DIAN es el impuesto sobre el de renta, es el que grava todos los ingresos que obtiene el contribuyente durante un periodo gravable. Ya sabemos que el periodo gravable empieza desde el 1 de enero hasta el diciembre 31 del mismo año. En este impuesto, en el de renta y complementarios, existen excepciones como por ejemplo, cuando la empresa o persona jurídica se constituye dentro del mismo año o cuando se encuentra en liquidación, incluso en las sucesiones líquidas, digamos que tienen como un tratamiento especial. Como el impuesto de renta se basa básicamente también en los ingresos, se describen los ingresos como todo lo que el contribuyente recibe como producto del desarrollo de su actividad o incluso por eventos esporádicos. Estos son clasificados de fuente nacional y de fuente extranjera. Los de fuente nacional son aquellos que provienen de la explotación de bienes materiales o de servicios dentro del mismo país. Y los de fuente extranjera son aquellos que se reciben por la venta de productos y servicios fuera del país, es decir, que no son catalogados como ingresos de fuente nacional. Eh, para saber más o menos quiénes son los que están obligados a declarar renta para personas naturales, pues se deben verificar anualmente los ingresos que se tienen, el patrimonio, las consignaciones, los consumos y las compras con tarjetas de crédito. Mientras que, por ejemplo, para las sociedades, todas las sociedades están obligadas a declarar las sociedades nacionales y como las sucursales de sociedades extranjeras que se hayan constituido como sociedad en Colombia. El segundo impuesto es el ganancia ocasionales. Este es el que grava el enriquecimiento producido por la enajenación o como lo llamamos venta de activos fijos que se tuvieron por 2 años o más. Generalmente las utilidades en la liquidación de sociedades, los ingresos también pueden provenir por parte de herencias, legados, donaciones o los ingresos obtenidos por, digamos, loterías, premios, rifas, apuestas o cosas similares. También se creó el impuesto a la equidad CRE. Pues este impuesto es directo, es de orden nacional y su periodicidad es anual, es decir, igual va del 1 de enero del año hasta el 31 de diciembre del mismo año y son para sociedades, también aplica para sociedades nuevas con fecha de registro en Cámara de Comercio. Este impuesto pues fue creado por el gobierno nacional y su objetivo por el cual se creó era para beneficiar a los trabajadores y generar pues empleo e inversión social. El CRE es un impuesto a cargo de las sociedades, personas jurídicas únicamente, no aplica para las personas naturales que son responsables para el impuesto de renta. Lo que se hizo fue como dividir la tarifa del impuesto de renta que estaban pagando y pagan un porcentaje por CRE y otro porcentaje por renta. El que le sigue es el gravamen a los movimientos financieros. Este más que un impuesto es un tributo de orden nacional instantáneo que se causa a disposición del sistema bancario. Es decir, solo lo pueden recaudar las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía Solidaria. Este entró con la vigencia de la Ley 1739 en el año 2014 y se supone que este se va a quitar o más bien va a tener un desmonte el cual iniciaría de forma gradual a partir de 2019 hasta el año 2021. El otro impuesto que se considera de orden nacional es el impuesto a la riqueza. Este fue creado mediante la ley 1739 del año 2014 y pues básicamente su hecho generador es tener con fecha de 1 de enero de cada año con corte a 31 de diciembre, perdón, el ingreso igual o superior a 1.000 millones de pesos. Este es un impuesto que su base gravable es de tributo, es el patrimonio de los contribuyentes que sean catalogados como sujetos pasivos pues de la obligación. Este impuesto va dirigido tanto para personas naturales como jurídicas que apliquen para este valor del patrimonio. Encontramos pues el impuesto agregado IVA,
que bien lo conocemos, es un impuesto de orden nacional e indirecto, de naturaleza real y de régimen general, que es de causación inmediata. Ese inmediatamente uno compra, se genera. El IVA siempre recaerá sobre las ventas de bienes o sobre la prestación de servicios en el territorio nacional o incluso en la explotación de, por ejemplo, los juegos de suerte y azar, según lo contempla el estatuto tributario. Existen pues clase de bienes, hay unos bienes que vienen grabados, otros que vienen excluidos y otros que vienen exentos. Los bienes grabados son todos aquellos que están sometidos al impuesto, es decir, que en el momento de su compra y de su venta se les aplican las tarifas que tienen, las tarifas vigentes. Los bienes excluidos pues se definen como aquellos que por expresa disposición de ley no causan este impuesto. Por consiguiente, si se comercializa con ellos, no se convierte en responsable ni tiene la obligación alguna o relación con el gravamen, precisamente por ser excluidos. Y los bienes exentos son aquellos que, atendiendo a cierta naturaleza, a su destinación, la ley los ha clasificado o se encuentran más bien grabados con la tarifa del 0%. Existen dos regímenes de ventas, el régimen común y el régimen simplificado. En el régimen común pues son aquellas personas o quienes pertenecen a este régimen, las personas jurídicas y las personas naturales que no cumplan con los requisitos para pertenecer al régimen simplificado, como por ejemplo que tengan más de 2 establecimientos, que sus ventas superen ciertos topes. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado aplican las personas naturales, comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, agricultores y ganaderos, o que realicen actividades grabadas, así como quien presten servicios grabados siempre y cuando cumplan los requisitos y condiciones digamos establecidos en ese estatuto tributario en el artículo 499. Generalmente, bueno, con una de las reformas tributarias, el IVA permite 3 periodos de declaración: anual, cuatrimestral y bimestral. En el anual, pues generalmente pertenecen a esta clasificación las personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos en el año anterior fueron menores a 15.000 VTs, unidad de valor real o total. Se incluyen en la cuatrimestral, es lo mismo, solamente que tuvieron ventas superiores o ingresos superiores a 15.000 VT, pero inferiores a 92.000, y el bimestral, pues son cuyos ingresos brutos en el año son superiores a 92.000 VTs. La tarifa del IVA, pues en su momento o con la reforma tributaria del 2012, pues se hubo modificaciones y se mantuvo una tarifa general del 16%. Sin embargo, con la última reforma tributaria, este 16 pasó a ser el 19% y está aplicando desde el 1 de enero de este año. Existen varias cosas que pueden generar el IVA, entre ellos son las ventas de muebles inmuebles, en la venta de activos fijos, exceptuando cuando se trata de venta de automotores y demás activos fijos o que se vendan habitualmente en nombre o por cuenta de terceros, la venta de derechos deportivos también son hechos generadores de IVA, y las actividades propias del objeto social de las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal. Otro de los impuestos, el impuesto nacional al consumo, el cual pues son responsables los prestadores de servicios de telefonía móvil, el expendio de comidas y bebidas, el importador como usuario final, el vendedor de bienes sujetos al impuesto de consumo e incluso en la venta de vehículos usados. Generalmente la base gravable y tarifas pues de la telefonía móvil es del 4% y otros bienes del 8 y del 16 respectivamente. Lo mismo, el periodo gravable siempre va a ser desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Sin embargo, en el parágrafo 1 del artículo 71 de la ley 1607 se determina en el periodo gravable del impuesto nacional a consumo es bimestral. El régimen simplificado del impuesto nacional al consumo pues es de restaurantes y bares, pertenecen a personas naturales y jurídicas que en el año anterior hubieran tenido ingresos brutos totales inferiores a 4.000 VTs. El impuesto nacional al consumo es un tributo de carácter monofásico, generador por la prestación o la venta del consumidor final o de la importación por parte del usuario final.
En la segunda clasificación de impuestos están los impuestos departamentales. Estos impuestos deben estar previstos en normas legales y para este caso son las ordenanzas que son exigidas o expedidas más bien por las asambleas departamentales. Los tributos departamentales pertenecen al grupo de impuestos territoriales, que en Colombia son de tipo local. Entre estos encontramos el registro, que establece la obligación de pagar dicho gravamen por toda la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales que se hagan en registro. Los impuestos de registro establecen la obligación de pagar dicho gravamen por los actos jurídicos que se hagan pues en las oficinas de registros e instrumentos públicos. El hecho generador generalmente está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos que se deban registrar en estas oficinas o incluso en la Cámara de Comercio. Las tarifas son fijadas por las asambleas departamentales. También están los impuestos de vehículos. Su fundamento legal está en los artículos 138 de la Ley 488 de 1998 y en la 139 de la Ley 488 del mismo año. El hecho generador pues constituye la propiedad o tener vehículo para tenerlo que pagar, y lo mismo este impuesto está en cabeza del propietario del vehículo. Los vehículos gravados son todos los vehículos nuevos, usados, que sean de uso para particular o que estén en el territorio nacional. El impuesto al consumo de cerveza o refajos. El consumo en el territorio nacional de cerveza, refajos, sifones e incluso mezclas de bebidas fermentadas alcohólicas es lo que constituye el hecho generador de este impuesto. Los productores, importadores y solidariamente con ellos los distribuidores son los sujetos pasivos de este impuesto. Constituye la base gravable pues el precio venta al detallista, y el impuesto se causa al momento de que el productor los entrega en la fábrica o en la planta para su distribución, venta o permuta. El impuesto del consumo de licores, vinos, aperitivos y similares. El hecho generador pues es el consumo de licores, vinos, aperitivos y todos los similares que estén en la jurisdicción del departamento. Los sujetos pasivos de los productos son los productores, importadores y distribuidores, y el impuesto se causa al momento en que el productor deja los productos en la fábrica o en planta para su venta. En la tercera clasificación están los impuestos municipales. Los impuestos municipales son aquellos establecidos por los consejos municipales o distritales a través de acuerdos municipales. Los más importantes o mejor que aportan en mayor volumen al ingreso son el impuesto de industria predial y el impuesto de industria y comercio. El impuesto predial pues es un gravamen que recae naturalmente sobre los bienes raíces y se genera por la existencia de un predio. Este impuesto hace parte del grupo que grava la riqueza y se estableció mediante la Ley 48 de 1887. Su causación pues es el impuesto predial, va desde el 1 de enero del respectivo año gravable y es anual y está comprendido digamos su periodo entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su sujeto pasivo pues son todos aquellos propietarios de un bien raíz que estén obligados a este impuesto. Las exclusiones simplemente se refiere a algunos propietarios de predios que no deberán declarar ni pagar este impuesto predial unificado. Su base gravable pues es sobre el avalúo catastral o el autoevalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado. Generalmente los destinos de estos recursos son para asignar o las tarifas aplicables por concepto del impuesto predial son para realizar o mejor las coloca la autoridad catastral competente. Está también el impuesto de industria y comercio. Este se genera en la actividad comercial. Definitivamente es comercial, industrial o de servicios que realizan las personas jurídicas y naturales solamente por realizar la actividad. Aquí no interesa si la empresa genera o no utilidades, debe pagarlo. Las actividades comerciales pues son las destinadas al expendio, compraventa o distribuciones de bienes y mercancías. La actividad industrial pues actividades de producción o transformación de las materias primas, y las de servicio son todas ellas tareas, labores o trabajos aplicados como persona natural o jurídica o sin que medie la relación laboral. Generalmente también los elementos, pues lo mismo, es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el periodo de causación va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. El sujeto activo pues es el municipio, quien es el que
digamos que recauda y genera este impuesto dentro de su jurisdicción. Los sujetos pasivos pues son todas aquellas personas naturales o jurídicas, sociedades de hecho y similares, quienes son comerciantes y realicen actos similares a los de ellos. Su base gravable pues es en base o mejor, es el total de los ingresos brutos percibidos por el contribuyente, se basa sobre ese, y la tarifa está representada en los millajes, definidos por la ley y adoptados en los acuerdos municipales vigentes. El cuarto a tener en cuenta, el cuarto impuesto es la retención en la fuente. La retención en la fuente como tal no es un impuesto, es más bien como un adelanto al impuesto de renta. Se aplica sobre diferentes impuestos como renta, IVA, industria y comercio y el del timbre. Su objetivo, pues la retención en la fuente, como ya le dije, tiene como finalidad recaudar el impuesto de forma anticipada. Es como para que haya mayor ingreso para el gobierno. El sujeto activo pues es el Estado quien recibe los beneficios. El sujeto pasivo pues son todas las personas sobre las que se realiza la retención, bien sean naturales o jurídicas, y el agente retenedor es pues quien realiza el pago. Hay empresas autorretenedoras o empresas que están obligadas a declarar, mediante este se recauda este impuesto. Generalmente se puede sintetizar que la retención en la fuente es un mecanismo más que un impuesto de recaudo anticipado en los impuestos, ¿sí? La retención recaudada del impuesto en el momento en que se produce, pues es el hecho generador. La retención en la fuente surge como un mecanismo para que, o más bien nació como un mecanismo de recaudo del impuesto para los inversionistas extranjeros sin domicilio en el país por conceptos de los dividendos, para que no se fueran sin pagarlo. Acelera y asegura el recaudo del impuesto, igual tiene que pagarse, tiene que descontarse. Es un mecanismo de control y de cruce de información y previene, pues es uno de los mecanismos que usa la DIAN para prever la evasión. Los agentes de retenedores, pues está el encargado de practicar la retención en la fuente, es quien realiza el pago o abono a la cuenta, y son agentes de retención las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos pensionales y jubilación de invalidez, los consorcios y muchos más. Las obligaciones del agente retenedor, pues practicar la retención en la fuente por toda actividad, presentar la declaración de la retefuente, consignar oportunamente la retención que ya efectuó y expedir los certificados para que estos puedan ser deducibles en la declaración de renta, precisamente porque es un anticipo del mismo. Conceptos sujetos a la retención, pues a título de renta, compras, honorarios, servicios, comisiones, todo lo que tiene que ver con servicios financieros o más bien rendimientos financieros, dividendos, ingresos por arrendamientos, enajenación o como ya lo veíamos, ventas de activos, otros ingresos tributarios. Lo mismo a título de IVA y rete-IVA, pues la retención de IVA consiste en que el comprador al momento de causar o pagar la compra retiene al vendedor el 15% del valor del IVA, según lo contempla el estatuto tributario en el artículo 437, numeral 2. A título de industria y comercio también está el RETEICA, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio, y por tratarse de recaudo de un impuesto territorial es diferente en cada los municipios del país, cada uno maneja sus tarifas y cada uno maneja pues los plazos en que los paga. El impuesto también sobre exportaciones e importaciones, más que todo para importaciones, es por las importaciones, pues se debe asumir el arancel y el impuesto a las ventas. Las importaciones es como el proceso de introducción de mercancías de procedencias extranjeras a territorio franco o nacional. Los impuestos pues generalmente paga el derecho de aduanas, el IVA sobre las ventas y como ya lo decíamos pues el arancel. El arancel pues es un instrumento de uso internacional al que posee dos componentes básicos, la nomenclatura y el gravamen. En las exportaciones también se paga. Las exportaciones son las salidas de mercancía del territorio nacional, aduanero colombiano, con destino a otro país, a zona franca industrial de bienes y servicios. Los impuestos, pues en cuanto al impuesto de las ventas, en el artículo 479 del Estatuto Tributario, se establece que las exportaciones de todos los bienes que se exporten son exentos, porque lo que contribuye pues a la exportación de bienes de materias.
También existen las zonas francas. Las zonas francas son como áreas delimitadas dentro del territorio nacional, pero son geográficamente delimitadas, especiales, en donde se realizan actividades industriales de bienes y servicios o actividades comerciales bajo normatividad especial de materia tributaria, aduanera y de comercio en el exterior. Es decir, tienen un tratamiento especial y tienen beneficios sobre otras zonas. Beneficios legales: siempre va a tener una tarifa única de renta del 15%, no se causan ni se pagan tributos aduaneros, tienen la posibilidad de exportar desde zona franca a terceros países, incluso al mercado nacional. Las exportaciones de zonas francas se benefician de acuerdos comerciales internacionales. Digamos que es una realidad que las zonas francas pues son zonas de favoritismo o en la aplicación de impuestos, o la aplicación más bien de tarifas para ellos. Tienen muchas excepciones. Eso sería todo con respecto al primer tema, que era la clasificación o la clase de impuestos en Colombia, en la legislación tributaria de Colombia. El segundo tema importante es lo problemático en lo fiscal en Colombia. Generalmente una de las causas que permite, o de la cultura antiética de los colombianos o de algunos contribuyentes, estos manifiestan que es por la alta carga impositiva. Como vimos, son varios impuestos municipales, departamentales y nacionales a los que debe incurrir el contribuyente pues para pagarlos. Algunos contribuyentes, para disminuir el pago de estos impuestos, acuden a la elusión o la evasión, situación que los pone en riesgos, porque digamos, si son descubiertos, les acarrean sanciones de corrección, intereses de mora y otros tipos como cierres de establecimientos, e incluso puede afectar el patrimonio del contribuyente. Para ello vamos a explicar en qué consiste cada una. La elusión, en primera instancia, es uno de los términos utilizados por las entidades que recaudan los impuestos para señalar que digamos, o la decisión del contribuyente de no pagar los impuestos. Generalmente lo que hacen es utilizar maniobras o estrategias que son permitidas por ley, es decir, que no son consideradas ilegales, pero que lo que hacen es aprovechar los vacíos de la ley o maniobras para burlar la ley. El objeto de la elusión es evitar el pago de impuestos. Sin embargo, pues es una práctica que no como ya lo dije, no se considera ilegal y no es sancionable, ¿sí? Aunque pues algunas afirman que es una práctica poco ética, pero pues para otros es más como un principio de planeación tributaria, como la forma de aprovechar esos vacíos de la ley. Asimismo, hay que anotar que generalmente lo usan también las grandes empresas, suelen usar esta práctica, pues generalmente contratan a personas especializadas o expertos haciendo lo que se les conoce como planeación tributaria, y de esta forma logran reducir sus impuestos sin necesidad de violar la ley. O, por ejemplo, se entiende mejor con un ejemplo. Un claro ejemplo de la ilusión es cuando un comerciante del régimen simplificado divide su negocio en dos para evitar, por causa del volumen de las ventas, pasarse al régimen común. Es una forma de eludir su responsabilidad. Cuando ponen de pronto el otro negocio a nombre de otra persona o le cambian el nombre para poder evitar pasarse al régimen común y tener más carga tributaria. Generalmente las técnicas de la elusión, está el impuesto sobre las transferencias de bienes inmuebles. Generalmente las transferencias de bienes inmuebles se refiere a la transferencia de dominio de un inmueble o de un bien, ya sea a través de venta o a través gratuito o donación. Cualquier tipo de dominio que se considere transferencia de dominio, como inmuebles, barcos, aeronaves, generalmente se está obligado al pago de un porcentaje de impuestos sobre el valor del bien. La elusión permite que no se debe pagar, o permite comprar o revender el inmueble o la propiedad o el bien sin pagar el porcentaje que corresponda. Generalmente, ¿cómo se maneja la técnica de la ilusión? Se crea una sociedad mercantil en un paraíso fiscal, que ya lo veremos más adelante. Esta sociedad extranjera mercantil adquiere el bien o inmueble, y la venta de este bien se hace mediante transmisión de titularidad de esta sociedad mercantil a la persona que lo compra, y no está obligado a pagar el porcentaje que debería pagar si lo hace por los mecanismos normales.
También están las sucesiones y donaciones. Pues en el caso de las sucesiones o donaciones se refiere pues como a la descendencia de un progenitor, lo que le dejan los padres a los hijos, los abuelos. Toda herencia es como el proceso de entrada que tiene el heredero en posesión de bienes del difunto, que pueden ser los padres, tíos, dependiendo del grado de consanguinidad. Generalmente la técnica de ilusión, ¿cómo es? Por ejemplo, un propietario de un inmueble desea que a sus hijos, que cuando él muera le pase a sus hijos sin ningún tipo de descuento o sin tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace? Para este fin crean una sociedad mercantil en un paraíso fiscal, el cual el propietario al 100% de su inmueble de forma confidencial. La titularidad sobre el inmueble se transmite a la sociedad mediante una cesión puramente documental, o sea, no se hace realmente, y el verdadero propietario firma un documento sin fecha. Es decir, donde por medio de ese documento cede la totalidad de sus participaciones de dicha sociedad mercantil. Al morir la persona en cuestión, ¿qué pasa? Pues los hijos ponen el documento, la fecha que corresponda y proceden a registrar la transacción, pues en el paraíso fiscal a un costo muy bajo y sin pagar el impuesto de sucesiones en su propio país. También está la modalidad de la licencia comercial. Pues la licencia comercial generalmente es aquella en la que un programa de videojuegos vende bajo unas normas detalladas y con condiciones de uso. Pues esto también tiene unas tarifas, tiene unos costos, y las técnicas de ilusión igual, se crea una sociedad mercantil en un paraíso fiscal. Fíjese que todas las figuras de ilusión son utilizando paraísos fiscales, la cual puede realizar actividades comerciales y de inversión a escala mundial, realizando todas sus actividades mercantiles a través de la sociedad extranjera, que pues denominado en inglés se dice offshore. El interesado no necesita pagar la licencia comercial en su propio país, pues ya que este tributo solo afecta a empresas residentes. O sea, al hacerlo fuera del país, pues está ahorrando este tributo. Y por último está el impuesto sobre la renta de personas naturales y complementarios. Pues como ya lo habíamos visto anteriormente, el impuesto de renta lo que hace o está integrado por los impuestos de renta complementarios de ganancias ocasionales y remesas. ¿Cómo se elude este impuesto? Pues desviando recursos hacia paraísos fiscales, lo que disminuye el valor de los ingresos para ser declarados en Colombia pues digamos en su declaración de renta anual. ¿Cómo se crea la técnica de ilusión? Se crea una empresa en un paraíso fiscal, se abre una cuenta de ahorros y se desvían los recursos de ahí en adelante. Eso con respecto al tema de ilusión, que como lo repito, no es ilegal. Son técnicas y maniobras para eludir la ley. Está también el tema de la evasión. La evasión sí ya se caracteriza por ser ilegal y hace referencia a las maniobras utilizadas por los contribuyentes para el no pago de los impuestos, violando para ello la ley. En cuanto a la evasión tributaria, pues resulta sencillo decir que no se cumple con la ley, pues sin duda alguna es un acto ilegal. Las causas de la evasión, generalmente las causas de la evasión se dan por generales o remotas, las cuales están entre políticas, sociales y culturales, económicas, administrativas y jurídicas. Asimismo, las particulares o próximas, pues que es la técnica de la técnica de las declaraciones, que se basa en la sinceridad del contribuyente, lo cual estipula el incumplimiento por medio de la consignación de datos falsos de la misma. La técnica de deducciones y descuentos, meter muchas deducciones y descuentos que no aplican para disminuir la base del impuesto, para que no tener que pagar mucho. La técnica del control, entonces en esta técnica es dada la desproporcionalidad entre las funciones de la administración tributaria y sus recursos, los cuales conocidos por los declarantes, que estimulan a evadir, ya que la posibilidad de ser castigado pues es muy baja. La presión fiscal, generalmente las personas o los contribuyentes intentan eludir porque la presión fiscal es muy alta y esto genera la evasión tributaria. Por otra parte, pues produce el aumento de la financiación, de la presión fiscal esta última produce un aumento en la presión fiscal para compensar el no pago de los impuestos. Dadas las necesidades de financiación del Estado, pues esto se convierte en un círculo vicioso. Efectos de la evasión, pues la causa de la evasión, efectos de la evasión. Por causa de la evasión se generan diversos efectos
pues impactan desde las variables macroeconómicas de un país hasta el comportamiento de familias o grupos económicos más simples. Otro efecto de la evasión es la desigualdad que producen las cargas tributarias, pues al reducirse la cantidad de contribuyentes, de la cual determina que este además es grabar más bienes, más subir las tarifas para que otros suplan ese déficit. Pues la desigualdad contributiva claramente es un defecto, no siempre inciden los precios que pueden influir directamente a ser modificados en las condiciones o la capacidad productiva de las empresas al reducir sus posibilidades económicas. El comportamiento ilegal, pues que no es sancionado, se constituye un elemento psicológico que da contraposición moral. Las personas que pagan juiciosamente, pues generalmente van a intentar buscar formas de evadir porque ven que otros lo hacen y no obtienen el castigo. También está el tema de la incidencia o repercusión. Este tema puede definirse como el lugar de descanso final pues de los tributos o del impuesto, es decir, que es cuando llega un contribuyente que ya debe asumir esta carga, pues no existe la posibilidad de distribuirla o de pasarla a un tercero, y la incidencia pues es el estudio de quienes soportan la carga de los impuestos, la carga tributaria, también se le conoce pues como repercusión. La traslación se refiere a trasladar el impuesto al digamos, cuando el contribuyente a la cual la ley le asigna un impuesto recupera la carga fiscal incrementando el precio de venta del bien o del servicio o valor del impuesto. También está la percusión y repercusión. La percusión pues identifica el momento y la persona quien por disposición de ley debe pagar la contribución e ingresarla a la hacienda pública. Es decir, identifica el contribuyente derecho. La percusión pues es el punto donde la ley impone la exacción, que pues es la exigencia del cobro de los impuestos, las deudas, etcétera. Es como el cobro de cartera, por decirlo de alguna forma. La repercusión pues es la misma del traslado del impuesto, quiere decir que es el fenómeno por el cual el contribuyente recupera esa carga fiscal trasladada del valor del impuesto a otras personas, contribuyentes de factor o de hecho, incrementando el precio de venta del valor del impuesto. La absorción es más como uno de los efectos de los impuestos y se refiere a la existencia de la posibilidad de que un sujeto pasivo traslade su impuesto o el impuesto, pero no lo hace porque asume el compromiso de pagarlo. Es decir, él absorbe esa carga tributaria para no tener que pasarlo a ningún lado. Eso con respecto a todo el tema de repercusión y traslación, absorción, perdón. También está el término de difusión. La difusión se define como el fenómeno general que se manifiesta por las sucesivas y fluctuantes modificaciones de los precios de los bienes en el consumo y en el ahorro. También está el concepto de remoción del impuesto, que es muy importante porque pues también es uno de los efectos del impuesto y se presenta cuando el contribuyente responsable frente al impuesto se ve impedido, es decir, no puede cubrir la carga fiscal, entonces opta por dejar de realizar las actividades que se encuentran grabadas. Generalmente pues se tipifica por el cierre de industrias, comercios y fuentes de trabajo, o bien por el traslado de dichos centros económicos a otras regiones o países cuyo sistema tributario no resulte tan tedioso, tan costoso, tan gravoso, por decirlo así, pues porque aquí las cargas son un poco muy costosas. Ese pues sería la conclusión del segundo tema importante que estábamos viendo con respecto a todo lo que tiene que ver con técnicas de elusión, evasión y todos los demás tipos de procedimientos para disminuir la carga tributaria. El tercer tema importante pues es hablar sobre los principales cambios de la reforma tributaria que se hizo para el 2017. Son unos puntos específicos de los cuales se va a hablar, entre los cuales está pues que primero su vigencia empezó a regir desde el 1 de enero del 2017 y pues como todos los periodos va hasta el 31 de diciembre.
puede que continúe, puede que hayan cambios dependiendo cómo se comporte. Ya, por mandato constitucional, las leyes que regulen contribuciones a las que se basa sean resultado de hecho ocurrido durante el periodo determinado. Es decir, la ley no es retroactiva, por ende los impuestos tampoco lo es. Es por eso que se creó en el 2016 y empieza a regir en 1 de enero del 2017. Todo lo que se cree en el año 2017 empezará a regir a partir del 1 de enero del 2018. Una de las cosas más importantes es que la reforma tributaria aprobó un incremento del 16 al 19% en el IVA para la canasta básica que publica en el DANE. Cuenta que el 59% de los productos pagan la tarifa completa de este impuesto, por lo que son los que sentirían el cambio de los 3 puntos que fueron aprobados y que se están cobrando desde el 1 de enero. Entre los productos se encuentran las pastas, las margaritas, los aceites, margarinas, los aceites, los embutidos, todo el tema de cereales, productos de aseo, ropa y comidas en restaurantes. Entre los productos pues que no se tendrá en cuenta el IVA, es decir, que no les va a afectar, es la carne, el pollo, la leche, el queso, los huevos, el ganado bovino, el pescado, el cerdo, cuadernos, libros, animales vivos, medicamentos, educación, no se tocará, abonos, transporte público, las aguas minerales, los fertilizantes, el internet fijo para estratos 1 y 2, los computadores de entre menos de 1.000.000 de pesos, tabletas y teléfonos de menos de 650.000. Los teléfonos o tabletas que ya tengan un valor superior, sí tendrán el impuesto del 19%, y las edificaciones de menos de 800 millones deducibles de renta. Son como los productos que no tendrán el IVA o que se encuentran por debajo pues de lo que están actualmente del 19%. También dentro de la reforma tributaria pues quedó aprobado que los tampones y las toallas higiénicas para las mujeres no pagarán el 19% del IVA sino un 5%. Esto también se le aplica a viviendas cuyo valor está por encima de los 800 millones de pesos, pero que no quedaron incluidas en las viviendas de interés social. Otro aspecto fundamental es que las bicicletas con un precio inferior a 1.5 millones también pagarán un IVA del 5% debido pues al incentivo del uso de las bicicletas, más como un tema ambiental, mientras que la situación cambia para las bicicletas con precios superiores, pues estas ya vienen grabadas con el 19%. Ni la tecnología se salvó, la tecnología pues se dieron algunos cambios. Los teléfonos celulares inferiores a 640.000 pesos quedaron exentos de IVA, así como los planes postpagos menores a 45.000 pesos. Los que superen esta cifra pues tendrán que pagar el tributo al consumo, que será del 4%. A ellos también se les suma todo el tema de computadores de escritorio, portátiles, quienes también pues quedaron incluidos dentro del IVA, pero solo si su valor supera el 1.5 millones de pesos. También se creó el impuesto verde. Este impuesto busca o su fin es para apalancar compromisos adquiridos del país pues en materia ambiental, por eso la palabra impuesto verde. Se aprobó un impuesto a los combustibles fósiles para el consumo nacional, por lo que la gasolina pues como siempre subirá a 135 pesos por galón, el ACPM se incrementará en 152 pesos por galón, el gas natural elevará su peso en 29 pesos, más o menos por metro cúbico, y el gas propano lo hará en 95 pesos. Otra de las cosas importantes es que la reforma tributaria que sancionó el presidente Juan Manuel Santos aprobó un aumento en la cajetilla de cigarrillos de 700 pesos para 2017 y otros 700 pesos para el 2018. Es decir, que si ahorita una cajetilla de cigarrillos costaba 1.800 pesos este año, para el próximo pasará a costar 2.500, 700 más de lo que ya cuesta, con lo que se pretende pues desestimular su consumo. El objetivo también es beneficiar a las personas para que dejen este vicio. La reforma tributaria que actual es pues mantiene un esquema vigente sin mayores cambios, por lo que las personas tendrán pues digamos ingresos mensuales superiores para la declaración, ingresos mensuales de 3.471.000, lo seguirán haciendo para el próximo año. Hoy en día existen cerca de más o menos 2.400 declarantes, entonces la idea es mantener más o menos los topes, no varió mucho. También se estipuló que las personas naturales pagarán impuesto del 5%
para dividendos entre los 17,8 y 29,6 millones de pesos, y el 10% para quienes reciben montos superiores a los 29,7 millones de pesos. Esto es para los dividendos. Las personas jurídicas en este año pasarán de pagar el impuesto de la riqueza, el CRE, la sobretasa CRE y el impuesto de renta a solo pagar el impuesto de renta. Digamos que muere el impuesto del CRE, el cual se bajará de manera gradual de 40 a 33% en 2019. Además, pues las rentas exentas del impuesto de renta, pero que hoy pagan CRE, continuarán grabadas con la tarifa preferencial del 9% en materia de renta. En la reforma pues, tributaria también se contemplaron incentivos en materia de renta para la generación de empleo y el desarrollo económico de las zonas afectadas por el conflicto armado. Las micro y pequeñas empresas no pagarán impuesto de renta en el periodo comprendido entre 2017 y 2021. 2022, 2024 pagarán solamente el 25% de la tarifa plena, y para empresas medianas y grandes solo pagarán el 50% de la tarifa general hasta el año 2021. Pues también la reforma contempló el monotributo, el cual está orientado a formalizar cerca de 300.000 tenderos, pero solo aplicará para personas naturales, quienes se beneficiarán con el ahorro de la vejez y cobertura en materia de riesgos laborales. Allí pues se aprobó que pequeños negocios paguen de esta manera conjunta al IVA y el impuesto de renta, el equivalente al 1% de sus ingresos. En este sentido, quedó estipulado que las personas con ingresos de 41.654.220 de pesos pagarán 40.000 pesos, entre 62.481.300 y 83.308.000 pagarán 60.000 pesos, y entre un rango de 83 a 104 millones tendrán que pagar 80.000 pesos. Esos pues es todos los temas que queríamos tratar, la clasificación de los impuestos, las técnicas de elusión y los principales cambios en la reforma tributaria para este año 2017. Muchas gracias por la atención, que tengan un feliz día.